RTP. Al economista Walter Guerra. Buenos días. Ramón, buenos días. César, Ingrid, gracias por invitarme a este programa. Astrid. Astrid, perdón. Gracias por invitarme a este programa a la mañana en RTP, con un panel de lujo y siempre invitando a personas de alto nivel académico para orientar a la población. Muchas gracias por invitarme. Bueno, el tema es el siguiente. ¿Cuál es para usted el efecto que tiene el no en la sociedad ecuatoriana, querido Walter? Adelante. Bueno, yo creo que ahí hay por lo menos un par de escenarios que analizar. Primero, en la parte económica, algo mencionaste ya en minutos anteriores. De alguna manera se viene la noche oscura, salvo que el presidente tome medidas inteligentes. Aumenta el riesgo país, los flujos de inversión se van a detener, los proyectos de inversión se van a detener, la oposición en el país va a aumentar, quienes ganaron el no o el correísmo se va a sentir satisfecho, se va a atribuir el triunfo, lo cual yo no estoy de acuerdo con ello, pero en la práctica así va a ser. De alguna manera fortalece eso a la oposición al gobierno, el gobierno queda debilitado. Entonces, el impacto económico, ¿no? Sobre la inversión, sobre el empleo, etcétera. Y luego viene el impacto social, un país ya con exceso de carencias, con exceso de problemas como el desempleo y la pobreza, pues esto pinta aún peor en el plano social. César. Uno de los principales problemas, si no el principal problema, porque es el recurso al final que tenemos que usar para combatir a la delincuencia, a la pobreza, es la falta de dinero. Y ya vivimos, por ejemplo, en el 2016, por el tema del terremoto, un episodio en el que el gobierno entonces decía, hay que vender. Se quiso vender el Pacífico, se quiso concesionar más desde el Estado, incluso una participación importante en una hidroeléctrica, también darla a manos privadas, se quiso vender CNT y nada de eso se ha concretado. Dado que usted estuvo en un importante cargo en su momento en Pacifictel, conoce del Estado, ¿cree que es necesario volver a ir por ese camino, que también lo intentó Lazo, que Noboa lo ha considerado, y de ser así, cómo debería ejecutarse para conseguir recursos en un momento donde hacen mucha falta? Gracias, César, por tu pregunta. Una de las soluciones, estoy convencido de que es esa, ¿no? Hay que privatizar las empresas. Esto lo ha satanizado la izquierda, durante décadas ha satanizado la izquierda este tema de las privatizaciones, ha defendido el tema de las empresas estratégicas. Este fue un paradigma que ya fue superado en los años 80, en la época que Margaret Thatcher llega al poder en Reino Unido. Fue superado, es un paradigma bobo hoy en día. Sin embargo, la izquierda se ha apoderado de este tema y sataniza el tema de las privatizaciones. Las privatizaciones son necesarias porque estas empresas son una carga para toda la sociedad, para todo el Estado. Solo te voy a poner un ejemplo. La empresa de telecomunicaciones del Estado, CNT, tiene casi 8.000 empleados y necesita no más de 2.000. Entonces, imagínate la gran cantidad de recursos que desperdicia el Estado, la sociedad, manteniendo a 6.000 empleados que no necesita. ¿Ok? Sin mencionar el tema de la corrupción. Bueno, eso solamente es un ejemplo. Todas las empresas del Estado son idénticas, tienen 4 o 5 veces más empleados de los que necesitan. Entonces, las privatizaciones son necesarias si se las hace de manera correcta, de manera transparente. Imaginémonos lo que podría obtener el Estado privatizando todas las empresas públicas ineficientes y corruptas. Podría obtener 10, 20 mil millones de dólares, que podría utilizarlos en el tema de la salud, que tanta falta nos hace, en el tema de la educación, en el tema de la infraestructura para generar empleo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, mi opinión sobre el tema de las privatizaciones es que sí, hay que impulsar el tema de las privatizaciones, pero eso pasa por un proceso de educar a la gente, de quitarle ese chip de la cabeza, de que son empresas estratégicas y que por lo tanto hay que defenderlas a cualquier precio. Eso es un absurdo, eso es un paradigma que ya pasó a la historia. Y lo segundo, las privatizaciones solo serían una etapa. La otra etapa, y la más importante de todas, es la reducción del gasto público. Ramón decía algo muy cierto, ¿no? Él decía, a ver, no hay recursos, o pagamos deuda externa o cumplimos con la deuda social, con la deuda interna. Entonces, lo que debe quedar claro es que no hay soluciones sin enormes sacrificios. Aquellos que piensen, eso está bien para los políticos y estamos acostumbrados a los políticos corruptos, aquellos que piensan que podemos salir de la crisis sin sacrificios nos están engañando de la manera más perversa. No existe manera de salir de una crisis económica como la que tenemos sin enormes sacrificios. Por lo tanto, no solamente que hay que vender las empresas públicas, hay que reducir
el gasto público, pero hay que reducirlo no como lo hizo el presidente Noboa hace pocos meses, sacando 5.000 personas, pero si el exceso de personal en el sector público es como del 50%, 5.000 personas no fue nada. No fue nada. Entonces hay que hacer una fuerte reducción del gasto público. Hay que cerrar muchas instituciones públicas innecesarias. Hay que cerrar muchos ministerios innecesarios, etcétera. Que eso va a ser doloroso desde el punto de vista social, porque mucha gente se va a quedar sin empleo. Sin duda que es doloroso. Los grandes cambios de la historia, los países que han pasado etapas superiores en el desarrollo, han hecho enormes sacrificios. Usted dígame, por ejemplo, yo solamente voy a mencionar un caso. Cuando Abraham Lincoln decidió en los Estados Unidos superar el tema de la esclavitud, casi todos le dijeron que era una locura, que iba a haber una guerra civil, que medio país iba a luchar contra otro medio país. ¿Y qué hizo Abraham Lincoln? No dijo, no, entonces no se retractó, sino que él dijo, eso es lo correcto, por lo tanto hay que hacerlo, cueste lo que cueste. Igual es en el campo de la economía. Si queremos salir adelante, hay que resolver los problemas económicos, como el exceso de un gasto público, que significa una pesadísima carga sobre las empresas y sobre el ciudadano de a pie. Pero aquellos que crean que podemos salir de la crisis sin pagar la factura, ¿verdad? Sin sacrificios, sin desempleo temporal, etcétera, se están engañando. Y eso es típico de los políticos, que te engañan, te ofrecen soluciones que sabemos que son falsas. Estimado Walter, y quiero regresar un poco al tema de privatizar o incorporar dentro de las inversiones esa parte público y privada, porque sí pueden funcionar y lo vemos en países como Perú, Colombia y más. Al no existir, por ejemplo, ya una posibilidad de una nueva constitución, desde la Asamblea se pueden hacer estos movimientos, se puede cambiar, por ejemplo, este cuerpo normativo que de alguna u otra forma corcha la posibilidad de una inversión privada en sectores estratégicos. ¿Cómo debería hacerse o cómo se debería ingresar? Porque usted hablaba, hay que también darle mayor información a la ciudadanía para que se aleje de una visión tal vez que fue incorporada hace más de 10 años, en las cuales se hablaba de que privatizarlo todo era malo, pero también durante este mismo periodo hemos visto que el Estado ha sido un mal administrador. Entonces, ¿cómo ir ya un proyecto un poco más claro hacia la Asamblea Nacional y quitar tal vez esos candados que impiden la inversión privada, no solamente internacional, ¿por qué no? La nacional también. Claro, tu pregunta es muy buena, Ingrid, y te la voy a contestar con una reflexión. Mira que cuando Javier Milei llega a la presidencia en Argentina, no tenía mayoría en el Congreso. ¿Qué hace Javier Milei? Se convierte en un maestro, es un político atípico, porque se convierte en un maestro para cambiarle la mentalidad al ciudadano. Un ciudadano que en su inmensa mayoría era zurdo, era socialista, era comunista, era pro-Estado, pro-estatismo. Entonces llega Javier Milei y prácticamente le pone otro paradigma en la mente de las personas. Con minoría en el Congreso empieza a trabajar con la ciudadanía, empieza a trabajar con los políticos, empieza a decirle a la ciudadanía, quiero el cambio, pero necesito el voto en el Congreso. ¿Qué pasa en Argentina? Ocurre que los políticos de oposición terminan votando por su proyecto. ¿Qué te quiero decir con eso, Ingrid? Que en Ecuador podemos hacer lo mismo. Tiene ya mayoría en el Congreso el presidente Noboa. Ok, entonces tiene todo en contra, acaba de perder una elección. Eso no es una derrota total. Ajá, vemos que Javier Milei perdió una elección en septiembre y ganó otra elección en octubre. Es decir, se puede remontar ese fracaso duro que acaba de tener el gobierno, pero para eso tienen que cambiar muchas cosas. El señor Noboa, el presidente Noboa, tiene que convertirse en un maestro, explicarle a las personas los cambios que necesita el país, ¿verdad? Poner a los políticos en buena lid, ponerlos contra la pared y decirle a la población, una vez que se explica el tema, ¿verdad? Magistralmente explicado el tema, decirle a la población, ok, ahora vamos a pedirle el apoyo a los políticos de la oposición. Tiene que hacerlo con tal maestría que los políticos de la oposición cedan ante cambios que necesita el país. Pero para eso el presidente tiene que convencer a la población. Y para convencer a la población tiene que convertirse en un estadista, que no lo ha sido hasta ahora, no ha sido un estadista, pero puede serlo. Yo, a pesar de que estoy profundamente decepcionado, por ejemplo, con el presidente Noboa, quiero pensar y sigo apostando de que él puede remontar las cosas, puede remontar la derrota, puede remontar la mala gestión de gobierno que ha hecho, pero para eso necesita ponerse la camiseta de estadista, hacer grandes cosas por el país, que la gente vea que se la está jugando, no se la ha jugado hasta ahora, ha cometido errores imperdonables y debe corregirlo. No basta con haberle pedido la renuncia a unos cuantos gobernadores, a unos cuantos ministros, no basta, eso es maquillaje. Tiene que demostrar con acciones concretas que él está dispuesto a cambiar para que la población vea, y entonces viene el apoyo, y entonces la oposición política no le queda más que allanarse.
César. Regresando a lo que nos decía antes, que el Estado para usted ha crecido en exceso. No disputo que realmente haya que tener un mayor control de las empresas públicas, de la nómina hasta en los ministerios, pero hay siempre dos datos que para mí vuelven complicado implementar un plan así y que dé buenos resultados. El primero es que el 70% de la nómina, esto lo he verificado yo en un par de ocasiones, va a miembros de la fuerza pública, miembros del sector salud, estás hablando de enfermeros y enfermeras, doctores, va a educadores del Estado. Y lo otro, que dado que hay 500.000 personas en la nómina registrada en el presupuesto general del Estado, ni hablar los que están afuera de eso, votar, por ejemplo, la mitad sería tirarlos a la calle, porque en este momento y por un buen tiempo yo pienso que el sector privado no va a poder absorber a esa masa laboral. Entonces, denos un poquito más de detalle cómo implementaría esto que usted sugiere, dado lo que le he comentado. Claro, César, muy buena tu acotación. Y en esto sirven mucho los ejemplos, ¿no? Mira tú lo que pasó en los países bálticos. Los países bálticos llegaron a tener una crisis económica y social superior incluso que la que tiene el Ecuador actualmente. ¿Qué hicieron los países bálticos? No hicieron caso a lo que decía el Fondo Monetario Internacional. Siguieron su propia receta. ¿Cuál era el problema? Exceso de gasto público. Entonces, no había dinero que alcanzaba, impuestos altos, empresas cansadas, desempleo, ¿verdad? Entonces, los países bálticos se la juegan por un terremoto en este sentido y hacen una reducción drástica, pero muy drástica del sector público. Pero previamente le dicen a la población, vamos a hacer esto porque esto es necesario para salvar al país. La población apoya y ¿saben qué tiempo le tomó el ajuste, el impacto a los bálticos? Les tomó apenas año y medio. A los 2 años ya estaba creciendo. Y mientras España, Italia, Grecia, Portugal seguían en el hueco, ya los países bálticos estaban saliendo adelante, generando empleo, creciendo económicamente, etcétera, etcétera. Entonces, pero tuvieron que pagar el precio del sacrificio. Vamos con otro ejemplo. En Argentina. Mira que de alguna manera está creando un paradigma en Milei en Argentina. Argentina hace una fortísima reducción del gasto público, corte de ministerios, corte de empresas, etcétera, etcétera. Y todo el mundo esperaba, pues, ese primer año de gobierno, esperaba una profunda recesión en Argentina. ¿Qué pasó? Que ni siquiera el primer año hubo recesión en Argentina. Hubo un ligero crecimiento económico, muy ligero. Y el segundo año ya se anticipa un fuerte crecimiento económico en Argentina. ¿Qué es lo que te quiero decir, César? La historia demuestra que si no estás dispuesto a pagar el precio, ¿verdad? ¿Y cuál es el precio? El sacrificio. Por supuesto que salir del hueco requiere enorme sacrificio. No se sale sin ello, ¿verdad? Ya en el Ecuador hemos aprendido bastante que esas medidas gradualistas, las que se aplicaron en los 80 y los 90, significaron 2 décadas perdidas para el Ecuador, ¿verdad? Entonces yo no creo en las medidas gradualistas, yo creo en las medidas de shock, como las que tomó Argentina, ¿verdad? Y que le ha dado resultado en menos de 18 meses, como las que tomó los países bálticos, Lituania, Estonia y Letonia, y que le dio resultados en año y medio, ¿verdad? Yo creo en esas medidas, pero eso requiere un gobierno honesto que le explique a la gente que van a haber enormes sacrificios, que el costo va a ser alto, pero que le explique también que esa es la luz al final del túnel, esa es la salida. Caso contrario, sigamos pues con el gradualismo, ya perdimos 2 décadas, 80 y 90, y de alguna manera la década petrolera, la década de Correa también fue perdida. ¿Por qué? Porque nos dejó endeudado con un Estado obeso. Entonces nos esperan 2 décadas perdidas de nuevo. Entonces, si logramos transmitirle a la ciudadanía lo que hizo Milei, ¿verdad? Decirle a la ciudadanía, este es el camino, ¿ok? Pero le demostramos con el ejemplo que nos las vamos a jugar por el país, empezando por el gobierno. Entonces vas a tener una ciudadanía que acepte el sacrificio. José Savonarola decía una frase que me encanta y siempre la repito. José Savonarola decía, el pecado de los pueblos nace de la conducta de los príncipes. ¿Qué quiere decir? Los pueblos siguen a la cabeza, una cabeza corrupta, una cabeza incompetente. ¿Qué se le puede pedir a la ciudadanía? Pero si la gente ve un líder honesto, competente, que se sacrifica, que pone el ejemplo, entonces vas a tener tú una ciudadanía que te sigue en el sacrificio, con la esperanza de salir de ese pozo. Bueno, pero Savonarola, digamos, arengó al pueblo para irse en contra de los grandes líderes, no solamente políticos, sino económicos, de Florencia, si mal no recuerdo, organizó la quema de las vanidades, de los lujos, pidió a la gente que tirase todos los artículos de valor en estas piras. Un personaje interesante lo que usted cita, Walter, un revolucionario casi, y algunos dirán incluso para ellos un proto-socialista. Sí, para la época.
Ciertamente lo era, ¿no? Solamente tomo esa partecita del pensamiento de Savonarola, solamente tomo esa partecita, ¿no? O sea, la gente sigue a los líderes. Los líderes tienen que poner el ejemplo. Caso contrario, pues hasta por sentido común, ¿no? No me pidas que sí, no le pidamos a la ciudadanía honestidad cuando en el gobierno hay pues montañas de corrupción. Más o menos esa es la idea, ¿no? La hora, querido César. 8 horas con 32 minutos, don Ramón. Hora de retirarnos, Walter. Muy agradecido que hayas compartido con nosotros esta parte de la mañana. Ramón, un gran abrazo a todo el panel y felicitaciones una vez más. Cuánto se aprende en este programa radial. Un abrazo a todos. Hasta luego. Chao. RTP